Bienvenidos, estimados participantes, a esta clase número 9 del curso de capacitación en Robot Estructural 2020. Bien, para esta clase lo que vamos a hacer es ya entrar un poco a lo que es el detallado del armado de los elementos que hemos estado diseñando. Vamos a entrar al archivo de la clase número 8. Sí, este es nuestro documento. Podemos prender el mallado de nuestros elementos finitos, podemos apagarlo también. Y lo que vamos a hacer ahora, como ya está todo calculado, vamos a empezar con lo que es, a ver un momento acá, estos son los cerramientos, ¿sí? Vamos a empezar ya con los armados de los elementos. Por ejemplo, si seleccionamos una viga, ¿sí? Nos aseguramos de que hayamos seleccionado un elemento, barra o viga en este caso, que no se hayan seleccionado ningún tipo de nudo, sí barra, una sola en este momento. Vamos a venir a esta opción que indica el refuerzo proporcionado de elementos de concreto, ¿no? Vamos a darle un clic y nos va a abrir, una ventana donde nos va a indicar, por ejemplo, para vigas, parámetros de elementos de hormigón armado. Nosotros podemos seleccionar casos simples, que son aquellos casos que hemos ido generando de forma independiente, sin ningún tipo de combinación de carga, ¿sí? Ustedes recuerdan, hemos ido generando 14 hipótesis, ¿no? O podemos indicarle que sean las combinaciones manuales. Y estas combinaciones manuales que nosotros hemos generado, pues ya son aquellas que hemos hecho en base a la norma ACI, ¿no? Son las que hemos ido generando nosotros manualmente. Entonces le vamos a indicar que esté conforme a las combinaciones manuales y le voy a decir OK. ¿Sí? Vamos a esperar que se acomode la ventana. Y bien, acá tenemos nosotros los parámetros globales de la estructura. ¿Sí? Vamos a cerrar esto de acá. Ahí. ¿Sí? Vamos a agrandar esa vista de acá. Nos acercamos y aquí está nuestra viga, ¿sí? Podemos venir a una de estas opciones, que es la definición de la sección. Acá la vamos a mover, ahí lo vamos a colocar. Bien, nosotros tenemos acá las opciones de viga. Por ejemplo, nos va a mostrar los nombres. Nos indica primero la longitud de la viga, que es de 5.15. Nosotros podemos ver que aquí de apoyo a apoyo está con 4.55 y 0.30 a cada extremo de la columna. Si lo sumamos sería los 5.15, ¿no? El número de tramos, en este caso hemos seleccionado una viga simplemente apoyada, es decir, de un solo tramo. El número de tramos, el número de vigas idénticas, es decir, cuántas vigas se están repitiendo. En este caso solo tenemos una, ¿no? Aquí vamos a ver los nombres simplificados. Podemos indicar la numeración automática, que sea de los tramos y apoyos. Fíjense acá, podemos ver ahí. Podemos desactivar esto de acá también, ¿no? Los apoyos también, lo dejamos activado. Vamos a ver acá los parámetros globales de esta sección. Nosotros ya habíamos indicado que esta viga era una viga rectangular de 20 por 40. Podríamos cambiar a una viga en T, ¿no? A cualquier otra sección. Vamos a calcular la viga con la sección que nosotros hemos predefinido. Entonces, para empezar a calcular esta viga, es decir, su armado que va a tener, porque habíamos indicado que anteriormente hemos realizado el cálculo de toda la estructura, pero no sabemos si está cumpliendo o no está cumpliendo la sección, ¿no? No sabemos si la cantidad de armado que va a entrar va a alcanzar para la sección, va a ser una sección muy armada, poco armada. No sabemos todavía eso, solamente hemos obtenido los esfuerzos, las envolventes, de acuerdo a todas las cargas y a las secciones que le hemos ido asignando a la estructura. Entonces ahora lo que vamos a hacer es justamente ver ya ese detallado del armado, ¿no? Bien, vamos a checar un poco más, ahí. Y vamos a empezar, por ejemplo, acá, viniendo a parámetros de nivel. Podemos darle un clic ahí. En parámetros de nivel, por ejemplo, nos está indicando, ¿no?, el nivel de referencia en cual se encuentra. Podemos activar nosotros o dejarlo en el que viene por defecto. El tipo de ambiente que va a tener, esto está de acuerdo a la normativa.
La abertura de fisuras, podemos controlar o no. La resistencia al fuego, igual, podemos indicarle para cuánto tiempo de exposición vamos a calcular. La acción interrumpida de carga durante, podemos indicar esto, que estos parámetros vienen de acuerdo a normativa, ¿sí? Para el tiempo, digamos, de la acción de carga interrumpida se le designa un coeficiente epsilon también. Nosotros le podríamos indicar que aquí sea 6 meses, y si no me equivoco en la norma CI esto es 1.2, ¿sí? Podemos guardar estos parámetros, es decir, para que cuando nosotros queramos configurar otra viga le demos estos mismos parámetros. Entonces aquí yo tengo por defecto el estándar, que es una configuración generalizada. Vamos a venir, por ejemplo, a guardar como. Yo le puedo guardar viga parámetros, ¿no? Viga parámetros. O vamos a colocar viga-p, ¿sí? Le digo OK y le puedo decir aceptar. Luego tengo otra opción por acá que indica opciones de cálculo. Entonces fíjense que aquí me está indicando las opciones de cálculo que están de acuerdo a la EH99. Entonces si nosotros queremos cambiar eso, antes de seguir con esto de acá, vamos a venir un momento a geometría, vamos a venir a herramientas, preferencias para el proyecto, y vamos a ir viendo nuestros catálogos, nuestras normas de diseño, ¿no? Bueno, aquí en el caso nuestro hemos abierto el proyecto de nuevo con una reinstalación del programa. Entonces por eso es que se me ha movido todas las preferencias del proyecto que yo tenía guardadas, ¿no? Entonces vamos a volver a cambiar esto de acá para el hormigón armado, por ejemplo. Si yo quiero más normativas, entonces vamos a venir a normas de diseño, voy a venir a cambiar la normativa de hormigón, voy a seleccionar la ACI 31814, ¿sí? 318M14, digo agregar, le voy a decir definir como actual, le digo OK, y lo demás lo podemos dejar como está. Para las cargas, igual las combinaciones, vamos a indicarle aquí más, y vamos a pedir la ACI 31814 y lo vamos a definir como actual, OK. La sobrecarga climática, igual vamos a pedirle que lo haga en base a la norma americana, ¿sí? Vamos a ver esta de acá, ¿no? AC 716. Esto de acá también vamos a configurar la AC 716. No, ya está aquí, definir como actual, OK. Bien, entonces esto vamos a reconfigurarlo nosotros. Ustedes ya lo deben tener en la configuración que hemos ido realizando, ¿no? De nosotros se ha modificado por la reinstalación que hemos tenido. Bien, entonces le vamos a decir a esto guardar los parámetros, y le vamos a decir guardar preferencias del proyecto curso robot, ¿sí? Le digo guardar, nos hemos pasado de acá, le digo OK, ¿sí? Hay que cambiar esto de acá, vamos a tener que cambiar, y le digo guardar, ¿sí? OK. Entonces vamos a tener que volver a recalcular. Y bien, ¿no? Ya está. Y vamos a volver a seleccionar una viga. Venimos nuevamente al refuerzo de elementos, combinaciones manuales, le decimos OK, y aquí estábamos indicándole primero los parámetros de nivel. Podemos nuevamente, hay que guardar esto de acá porque ahora esto está de acuerdo a la norma 6. Esto habíamos indicado que iba a estar con 6, y aquí esto lo podemos indicar que sea con 1.2. El tipo de ambiente, podemos seleccionar el tipo de ambiente que va a estar expuesto, y las condiciones de resistencia al fuego, ¿no? Fíjense que esto va a cambiar de acuerdo a la norma que hemos configurado. Hace rato el entorno de esta ventana era otro, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos dejar en 0 sin considerar esa configuración para el fuego, ¿no? Porque, bueno, esto depende de la norma del país en el que se encuentren, si tienen alguna normativa que indique, ¿no?, algún tipo de valor para mejorar la resistencia al fuego.
o si por ejemplo hay otras normativas que consideran aumentar un recubrimiento como protección contra el fuego, pero otras podrían considerar este parámetro de la duración, ¿no? Vamos a guardar esta configuración como habíamos indicado, como viga parámetros, ¿no? Le digo OK y aceptar. Ahora voy a venir a esta segunda opción, que era las opciones de cálculo, y aquí me indica, ¿no? Opciones de cálculo según la ACI 31814. Entonces acá lo primero que nos va a pedir es para el general el recubrimiento que le vamos a dar, ¿no? a la armadura transversal, puede ser a la armadura longitudinal y al eje de la armadura longitudinal, ¿no? Entonces en este caso nosotros lo vamos a hacer primero para la armadura transversal, y para la armadura transversal yo le puedo indicar directamente que lo haga con una de estas tres opciones. Vamos a indicar para la armadura transversal el mínimo, digamos, recomendado de acuerdo a la normativa es más o menos de 20 milímetros, ¿sí? En otras normativas será 2.5 centímetros, en otras quizás sea 3 centímetros. Entonces nosotros vamos a colocar un valor intermedio, por ejemplo aquí 2.5, ¿sí? Esto está en centímetros, aquí nos indica, ¿no? Entonces acá igual le voy a decir 2.5 en la parte inferior, en la parte lateral y también en la parte superior, ¿no? 2.5. Si yo quiero que estos valores se mantengan fijos, pues tengo que cliquear acá para que los deje como fijos, ¿no? El cálculo de la flecha puede permitirse una flecha admisible para la armadura o para la geometría. Por lo general la flecha, muchas normativas toman en cuenta la geometría, no tanto la armadura, ¿no? Pero esto va a depender igual de la norma en la que ustedes se manejen. Algunas comprobaciones que no todas están en la CI, ¿no? Algunas no están. Entonces si nosotros queremos la flecha, podemos indicarle una relación de longitud o una flecha máxima. Podemos pedir una comprobación para una flecha máxima o para una relación. Entonces, por ejemplo, un parámetro que se suele utilizar en algunas normativas puede ser 250, L300 y demás, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar L300, la relación que tiene que cumplir. Podemos pedir una optimización de la geometría. Esta optimización de la geometría es, por ejemplo, nosotros hemos indicado una sección de 20 por 40. Si nosotros destiqueamos estos valores, ¿no? El programa lo que va a hacer es buscar las dimensiones más óptimas para que mi viga cumpla con los esfuerzos que tiene, tomando en cuenta una relación de base sobre altura igual a 0,5. En cambio, si yo dejo cliqueadas estas opciones, pues lo que va a hacer el programa es respetar las dimensiones que yo he colocado, y bajo esas dimensiones va a tratar de hacer cumplir la viga. En caso que no cumpliera, igual nos va a comunicar algún error, ¿no? Entonces, en cambio, si nosotros dejamos abierto a que el programa busque esa viga, podemos seleccionar los intervalos para que la base mínima sea, por ejemplo, de 10 centímetros. Puedo ir cambiando que se lo haga con la altura máxima o con una base máxima, ¿no? Puedo ir configurando esos parámetros. Puedo igual el criterio de optimización que sea para la densidad del armado, puede ser otro criterio de optimización por el peso del acero, ¿no? Entonces algunos pueden diseñar con cualquiera de estos dos elementos. Por lo general se utiliza la densidad del armado. Podemos ir pidiéndole al programa que cambie las dimensiones cada 5 centímetros, ¿no? Entonces aquí también tenemos una opción, la misma altura de las secciones de los tramos, la misma anchura de las secciones de los tramos, ¿no? Esto cuando hagamos, por ejemplo, para casos de viga continua. Pero aún así podríamos obtener distintas dimensiones de los elementos, siendo continuos, siendo de un mismo nivel y demás. Entonces es preferible respetar las dimensiones que nosotros predimensionamos. Obviamente el predimensionamiento tiene que salir de un buen análisis de cargas para tratar de respetar esos valores, ¿no? Y ir cumpliendo, ¿no?, con lo que nos indican también las normativas. Entonces nosotros vamos a dejar que se mantenga ahorita fijo, no vamos a permitir al programa que lo cambie nuestras dimensiones, sino con lo que nosotros hemos generado. Le digo OK. En la tolerancia de los cálculos, aquí por ejemplo en más, yo le puedo indicar al programa que realice, por ejemplo en una redistribución de momentos de apoyo, se le puede indicar que reduzca los momentos de apoyo, ¿sí?, tanto para estados límites últimos como para estados límites de servicio. Este valor igual se encuentra de acuerdo a muchos parámetros normativos. Habrá que ver qué tanto es el porcentaje que nosotros tenemos que pedirle. Puede ser un 10, un 20, un 30%, dependiendo de la norma, ¿no? Podemos también evitar las armaduras comprimidas en el apoyo, es una opción que nos brinda el programa, ¿sí?
Entonces los demás no los vamos a tocar, son algunos parámetros que se van a ir activando de acuerdo a lo que nosotros vayamos a considerar. Uno de esos, por ejemplo, el axil. En la opción de viga, cuando nosotros estamos dimensionando esta viga, la consideración del esfuerzo axil puede ser o no tomada en cuenta. Por lo general, cuando nosotros dimensionamos una viga o calculamos, y esto, si ustedes recuerdan, se han visto en varias materias, supongo que en la universidad que se han formado, que los esfuerzos más desfavorables de la viga suelen ser el momento flector y el esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, por lo general se realizan verificaciones para esos dos esfuerzos principales. También se podría realizar una verificación considerando el axil y considerando la torsión de la viga, pero generalmente no se toma en cuenta estos esfuerzos para dimensionar una viga, ¿no? Entonces nosotros le vamos a indicar acá que no considere para esta viga el esfuerzo al axil ni tampoco la torsión, ¿sí? Aquí también le estamos indicando que muestre los diagramas para todas las combinaciones que estamos utilizando. Podemos indicarle que se muestre o no. Podemos pedir que se guarden los resultados de todas las combinaciones, que la comprobación solo para flechas positivas y la redistribución del esfuerzo cortante en la zona de apoyo. Lo vamos a dejar así, le digo OK, ¿sí? Y vamos a venir ahora al hormigón. En el hormigón, bueno, los materiales están en español. El nombre de este material, por ejemplo, es una H250. Yo puedo cambiar, por ejemplo, acá, además de haber introducido el elemento, cuando hemos introducido la sección, habíamos ya predefinido una resistencia característica del hormigón. Entonces puedo cambiar eso acá, ¿sí? Se puede volver a cambiar. Puedo también, bueno, aquí está la resistencia característica, el nombre, ¿no? Que depende de ello. El peso específico, igual puedo ajustar este dato, y el diámetro del agregado también, ¿no? Esto más que todo para la separación entre las barras, que depende mucho de este parámetro, ¿no? Puedo indicarle también que sea un hormigón ligero, y habrá que ver el coeficiente de reducción, que también se puede especificar de acuerdo a algún tipo de normativa, ¿no? Y el tipo de granulado podría indicar si es silicato, carbonato, ligero con arena. Lo vamos a dejar así esa parte, ¿sí? Nos fijamos, pero que estos valores sean los que estamos nosotros queriendo ejecutar en obra, ¿no? Más que todo la resistencia y el agregado. En las armaduras longitudinales, fíjense acá que nosotros tenemos un tipo de acero de acuerdo al ACI 318 métrico, ¿sí? Y aquí tenemos el nombre de estos elementos, ¿no? Por lo general en la ACI nosotros consideramos diámetros a partir de los 10 milímetros, ¿no? Para armaduras longitudinales y transversales, ¿no? Es el mínimo que se permite dentro de esta normativa. Si nosotros quisiéramos cambiar, por ejemplo, el catálogo de los aceros, lo podemos hacer. Vamos a terminar de dimensionar esta viga y vamos a hacer otra con otro parámetro de acero, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos seleccionar la clase, por ejemplo, un B500S. Este B500S ya me ha cambiado el tipo de acero, ¿sí? Fíjense que inicialmente venía con el parámetro del ACI, pero nosotros aquí en clase podemos hacerlo directamente con el de la H, porque es la que hemos cargado, ¿no? Esta es la que está predefinida por defecto. Acá sí ya puedo tomar en cuenta diámetros ya de 6 y 8 milímetros que no se permitían en la ACI. Bien, pero podemos igual indicarle acá, bueno, estos son barras corrugadas, ¿sí? Y la resistencia característica nos las muestra acá, ¿sí? De 500 megapascales. Puedo indicarle que se tomen todos estos aceros al momento de dimensionar mi viga. O puedo indicarle, por ejemplo, que para la armadura longitudinal, voy a cliquear acá para que se destiqueen todas. Le voy a indicar que para la longitudinal solo trabaje con 10, 12, 16 y 20, ¿sí? Si alguien quiere trabajar, por ejemplo, con algún otro diámetro que sea comercial en su zona, también lo puede hacer. Pero por lo general estos son los comerciales, al menos en nuestro medio, ¿no? Acá en Bolivia son estos, el 10, 12, el 20 y el 16, también el 25, pero para este tipo de estructura quizás una armadura 25 sea muy grande, pero igual la podemos colocar, ¿sí? Aquí nos va a mostrar el área de las barras de acero. Podemos igual nosotros corroborar si estas áreas corresponden o no con las que nos da la distribuidora de los aceros, ¿no? Para ver si hubiera variaciones o no. Bien, esto para la armadura longitudinal. Algo similar es para la armadura transversal. La que viene por defecto es la ACI 318. Puedo cambiar esto a la EH seleccionando la clase del acero. Y para la transversal, por ejemplo, voy a pedirle que solamente utilice 6, 8 y 10, ¿no? Por ejemplo. Igual con esta opción puedo cliquear todos y con esto descliqueamos todos estos de acá, ¿sí? Seleccionamos esos de ahí.
voy a venir al armado adicional por si hubiera algún tipo de refuerzos o demás. Le voy a pedir, vamos a quitar todo esto de acá, le voy a pedir que si hay adicionales, pues solo considere el acero de 6, 8, 10. ¿Sí? Podemos indicar hasta el 12 también, se puede indicar. Y le voy a indicar ahora que toda esta configuración que yo he guardado, ¿sí? Que son las opciones de cálculo, le voy a indicar, aquí yo tengo por defecto el estándar, le voy a decir guardar como, y le voy a decir viga cálculo, ¿sí? Y le digo OK. Entonces le digo OK, y la próxima que venga a configurar eso ya voy a tener la opción de viga cálculo. Ahora voy a venir a la disposición de armaduras, otro parámetro que igual es de importancia. Le doy un clic acá, y aquí tengo una serie de combinaciones igual de configuraciones que tengo que realizar. En el general, por ejemplo, las armaduras van a ir por tramo o por viga, ¿no? Nosotros le vamos a indicar por tramo en este caso. Perdón, en general seguimos la armadura longitudinal, el diámetro mínimo que va a tomar le vamos a indicar que sea 10, ¿sí? La separación de barras deseada, mínimo va a ser 15 y máximo va a ser, mínimo va a ser 10, perdón, acá, y máximo va a ser 15. Entonces yo podría configurar, ¿no?, que la separación mínima deseada, por ejemplo, podría darle una tolerancia de 5 centímetros como separación mínima, ¿no? O máximo podría ser 15 o podría ser 20, dependerá esto ya de mucho de la norma que estemos utilizando o también de algunos criterios bibliográficos, dependiendo del elemento que estamos armando también, ¿no? Y la ubicación del elemento, como habíamos mencionado, la ubicación del elemento igual juega un papel importante al momento de seleccionar los tipos de armado. Las barras rectas, de una longitud máxima, por lo general estas barras suelen ser de 12 metros, las que llegan acá. El diámetro mínimo, estamos indicando que sea de 10 milímetros. La longitud modular, bueno, este valor lo vamos a dejar así. Tenemos también todo con estribos, le puedo decir automáticamente, si le digo automáticamente, donde no necesite estribos, es decir, que el programa detecte que ahí no hay un esfuerzo cortante que no puede ser resistido únicamente por el hormigón, entonces no va a colocar el estribo, pero si detecta que además del hormigón necesita algún refuerzo adicional porque no aguanta el cortante, entonces sí lo va a colocar, si lo dejo en automático. Pero yo le voy a indicar que sí, para que sí coloque los estribos, ¿sí? Las uniones también de estos estribos que vayan con las capas, ¿no? Las barras dobladas, podemos indicar el doblado de las barras inferiores y también el doblado de las barras superiores, si queremos o no, ¿no? Este doblado de barras, bueno, es un tema igual de estudio. Algunas veces se puede tender a sobredimensionar al indicar que se doblen sí o sí, ¿no? Depende mucho de la longitud de desarrollo, el anclaje que se necesite además. La longitud de anclaje está aquí, por ejemplo, con 0.8 metros. Vamos a dejar esto así, sin cliquear. El número de doblados en plano, bueno, aquí 1, el ángulo de doblado lo vamos a dejar ahí. La separación entre doblados, el intermedio a partir del apoyo, esos parámetros lo podemos dejar ahí, ¿no? Las armaduras simétricas también, considerar en la medición las tablas de las secciones en T, no tenemos secciones en T. Descuida la comprobación de la forma de armaduras, comprobar la viga, también puede ser. Venimos al anclaje, y del anclaje, por ejemplo, nos está indicando que se va a considerar la longitud del gancho, la longitud de anclaje, y también argollas de anclaje en los extremos. Puedo seleccionar una de esta forma, de esta otra forma o de esta otra forma el anclaje. Por lo general se suele utilizar esta en nuestro medio constructivo. El armado inferior podemos indicarle, ¿no?, que el apoyo extremo de forma automática coloque o no el anclaje, ¿sí?, para cada uno de estos de forma automática. Si yo dejo esto así por defecto, esto está de acuerdo a los parámetros normativos de la CI. Y entonces le voy a indicar acá OK, ¿sí? Ahora voy a venir a lo que es armadura inferior. En armadura inferior, fíjense que me pide acá el número de capas N que voy a utilizar. Entonces, si yo quisiera armar solo todo en una capa, entonces lo dejo en una capa. Podríamos dejar en 2 hasta en 6 capas, que esto no suele darse, no suele presentarse, pero por lo general hasta 2 capas es admisible, ¿no? Es un buen armado todavía. Podemos indicarle automático, es decir, el programa va a considerar los parámetros que necesite, o puedo indicar acá en mi tabla de parámetros, ¿no? Puedo indicarle para una capa, para altura menor o igual, podría indicar una capa para alturas menores a 40, y 2 capas le puedo indicar que la tome en cuenta para alturas menores que 60, ¿no? Entonces podemos ir configurando esos parámetros. Si yo lo borro,
esto lo va a hacer según vaya siendo necesario. Acá en las capas, esto de acuerdo a la longitud de la viga. Aquí puede ser de acuerdo a la altura, al canto de la viga, y acá puede ser de acuerdo a la longitud de la viga, ¿no? Podemos indicarle acá también la configuración del número de capas. Puedo indicarle también el diámetro, ¿sí? El diámetro máximo que se va a tomar en cuenta, o también el número de filas de armadura, ¿sí? Todos estos parámetros se los pueden ir configurando. Nosotros lo vamos a dejar por defecto para que lo haga el programa directamente. El armado superior, de igual manera, fíjense que si yo aquí he realizado algún tipo de configuración, números de capas, espaciamientos, canto, longitud, para el armado superior yo le puedo decir como el armado inferior, ¿sí? Porque si no tendría que realizar configuraciones similares, ¿no? Entonces yo le puedo indicar 2, pero para eso le digo como el armado inferior. Puedo venir también a la armadura transversal. En el alzado puedo ver aquí las armaduras de los apoyos. Podemos indicarle para B mayor o igual a 0,5, para B mayor o igual a 0,5. Esto apoyos de hormigón y apoyos de ladrillo, ¿sí? Y podemos ir configurando eso. También tenemos el tipo de disposición que se ajusta al envolvente o separación constante por segmentos, ¿no? Puede ser por segmentos que se vaya dando una separación distinta a los estribos, pero lo vamos a pedir aquí que se ajuste al envolvente. Podemos indicar aquí igual que estos parámetros E, que son la separación del apoyo, podríamos darle un valor o que el programa lo calcule por defecto, ¿no? Que sea automático, ¿sí? Pero también podríamos indicarle cuánto queremos que lo tome en cuenta. Las separaciones disponibles, podemos indicarle múltiples separaciones, y aquí la lista, bueno, nosotros podemos configurar cada cuánto va a ir colocando los estribos, es decir, de cuánto en cuánto va a ir considerando. Acá nosotros podemos ver que está subiendo de 2 centímetros en 2 centímetros hasta llegar a los 40. Y eso puede ser un valor, bueno, son muchos números y constructivamente no se suele tener tantos, ¿no? Podría indicarle entonces, por ejemplo, yo coloco acá 0,5 espacio y ahora podría colocar 0,10, ¿sí? Espacio, 0, aquí vamos a colocar el 10, ¿sí? Espacio, indicamos 0,15, espacio, 0,20, espacio, 0,25, espacio, 0,30. ¿Sí? En la sección podemos indicarle, ¿no?, que los estribos, por ejemplo, ahorita está este por defecto. Puedo seleccionar este de acá. Podemos indicarle cuál de estos va a tomar en cuenta. Por lo general este es el que utilizamos, ¿no? Ese es el que utilizamos. Entonces yo le voy a pedir acá que utilice este de acá. Y vamos a pedirle este otro de acá, ¿sí? Podemos indicar aquí también para la sección T, si necesitamos, y para la sección rectangular también, ¿no?, los estribos abiertos. Pero no, vamos a indicar igual el diámetro número 1, puede ser automático, que lo calcule el programa, y el diámetro número 2 también lo puedo indicar automático. Vamos a tratar de que solamente se arme con un estribo, ¿sí? Bien, entonces ahora nos vamos a venir a la armadura secundaria. La armadura de montaje le podemos decir que se considere en los cálculos o no, ¿sí? Es decir, si nosotros le indicamos que se considere, pues el área que aporta esta armadura la va a considerar en los cálculos. Si le consideramos que no, entonces si solo es una armadura constructiva, en los cálculos no va a verificar tomando en cuenta esa área. Entonces le vamos a decir que sí la considere, porque de todas maneras es una armadura que va a estar ahí, ¿no? El diámetro podemos indicarle igual que las barras principales, ¿sí? Puede ser. Prolongar las barras le podemos indicar, ¿sí?, para L 1.5 metros. El tipo de espera puede ser prolongar hasta la cara del apoyo, prolongar hasta el eje del apoyo o unión por solape. Podemos ir configurando uno de esos, ¿no? El armado arriba del apoyo puede ser continuo en la longitud del apoyo o a la cara del apoyo. Por lo general se utiliza un armado continuo en la longitud del apoyo, ¿no? Las armaduras someras, bueno, que son las armaduras de alma que nosotros conocemos, más que todo, bueno, el diámetro mayor o igual a 10, ¿sí? Esto va a tomar en cuenta, podemos indicarle de forma automática, ¿sí?, que considere de forma automática si es o no es necesario. Con estribos le vamos a decir que no es necesario colocar estribos, basta con el principal que colocamos. Y las condiciones de aplicación, según la CI, se utiliza 0.90 y recién va a colocar armado de piel o armado de alma, ¿no?
Y lo mismo aquí en la separación mínima que va a haber, ¿no? De acuerdo a los parámetros normativos que se suelen utilizar, por ejemplo, en la anterior norma boliviana en la CBH era para cantos mayor a 0,60 y para esta disposición, bueno, 0,25 era una buena disposición, ¿no? Entonces podemos igual nosotros configurar esos parámetros. El anclaje de la armadura principal, podemos indicarle protección de los ganchos contra el empuje al vacío. Puedo pedir los tipos de acero acá, puedo ver los ganchos de montaje, los ganchos de somera y demás, ¿no? Puedo ver también las armaduras de cosido que se van a colocar, esto para otro tipo de secciones. Y en formas, bueno, aquí yo tengo, por ejemplo, para barras longitudinales, fíjense que acá me está mostrando, ¿no? Las formas que yo tengo disponibles, ¿sí? Para las secundarias, para la de anclaje, para los estribos, también tengo distintas disposiciones de estribos, pero yo lo voy a dejar esto por defecto para que el programa lo tome por defecto, ¿no? Y acá, por ejemplo, los ganchos, si es necesario, aumento de la longitud básica de los ganchos. Esta longitud de los ganchos podemos colocarle un valor por defecto que considere esto de acuerdo a la barra longitudinal, el diámetro que tiene. Lo vamos a dejar así y le vamos a decir guardar como, y esto va a ser armadura, viga armadura, ¿no? Viga armadura. Y le digo OK. ¿Sí? Y OK acá. Bien. Entonces ya configurado lo que son los parámetros de nivel, las opciones de cálculo y la disposición de armado, aquí ya hemos visto la definición de la sección, es la sección que estamos manteniendo, no hemos hecho ningún cambio acá en los tramos, ni tampoco en los segmentos, ¿no? Estamos dejándolo todo así. Entonces ahora yo ya le puedo indicar al programa acá, fíjense que aparece, además del botón de calcular que teníamos, aparece ahí un pequeño icono como si fuera de una viga, y me da la opción de calcular. Yo le voy a decir calcular. No le vamos a pedir que genere dibujos para los elementos calculados ni para el armado existente. Solamente le voy a indicar calcular. ¿Sí? Y ya está calculado. Entonces, una vez que ya está calculado, yo puedo venir a ver los diagramas. ¿Sí? Fíjense que acá en los diagramas, conforme yo voy moviendo el cursor, me va a ir mostrando los valores, ¿no? Para el momento flector y demás. Y fíjense que acá, en este caso, vamos a ajustarnos un poco. Ahí. Entonces nosotros podríamos ver acá, bueno, que nos está mostrando, ¿no? Si estamos cumpliendo, por ejemplo, lo que está con este color, nos indica, ¿no? Que es el momento último que está llegando. Este es un momento último reducido. Aquí estamos viendo, ¿no? El phi por el momento nominal, que es lo que ya tenemos que comparar, que caiga dentro de nuestros valores, ¿no? Acá lo mismo, podemos ver esto es para los momentos flector en estado límite último. Esto es para el esfuerzo cortante en estado límite último, ¿no? También tenemos acá el cortante último reducido, y también tenemos ya aquí con amarillo tenemos el cortante, ¿no? Que aporta tanto el concreto como el acero, y acá el cortante nominal, bueno, con su factor de reducción, ¿no? Que es su phi de reducción. Bien, también vamos a ver acá para el phi y las deformaciones, ¿no? Todo lo que se le ha pedido que nos compruebe. Bien, entonces acá nosotros también podemos ver, ¿no? Para el apoyo izquierdo, para los tramos, para X a 0.30, 0.64, tenemos de acuerdo a los tramos que ha ido generando el programa, ¿sí? Bien, entonces estamos viendo acá que está cumpliendo. Podemos venir a vigas armadura, ¿sí? Y en vigas armadura, acá nos está indicando selección no efectuada. Vamos a ver qué ha pasado en general, detallada. Acá, ¿sí? Vamos a acercarnos, esta ventana estaba acá, ¿no? Vamos a achicar esto un poco más. Esto lo vamos a mover más abajo. Esto de acá no lo necesitamos. Bien, entonces nosotros aquí podemos ver, por ejemplo, aquí vamos a ver una sección transversal. Nos acercamos a esta ventana. Aquí está, ¿no? Nuestra sección transversal. Acá en esta ventana vemos el armado. Podemos girar apretando la tecla Shift y la ruedita del ratón para ver en 3D este armado, ¿sí? Acá podemos ver que está colocando los armados que le hemos pedido. Y está colocando un gancho igual para aquellos elementos que se le ha indicado, ¿no? Para el anclaje más que todo, para los superiores. Vemos el estribado, ¿sí? Si nosotros seleccionamos uno de estos,
Acá nos va a indicar, ¿no?, algunas de sus propiedades. Vamos a agrandar un poco por acá. Podemos ver aquí en general, podemos ver una lista detallada. En la detallada nos va a indicar el tipo de armadura que está colocando, la clase de acero, el diámetro y en qué posición lo está colocando, más que todo, ¿no? Para la armadura transversal nos está indicando igual que tiene distintas separaciones, pero que igual lo está colocando, ¿sí? Ahí lo podemos ver nuestra armadura. Podemos ir viendo y adicionando también, ¿sí? Podemos venir también a ver acá la sección transversal, como indicábamos. Aquí se está viendo, ¿no?, los ganchos doblados. Aquí tenemos, fíjense que si damos un clic acá nos muestra qué barra es la que estamos seleccionando. Lo mismo en este caso, ¿no?, qué estribo es el que hemos seleccionado. Puedo seleccionar una barra, ¿sí? Le vamos a dar clic derecho. Podemos ver las esperas y ver configurar acá también, ¿no? Voy a venir también a visualizar una nota de cálculo que tiene estas vigas. Voy a darle un clic acá, nota de cálculo, y fíjense, ¿no?, el nivel me está indicando el nombre. Yo puedo colocarle la cota de nivel también, el tipo de ambiente también, la resistencia al fuego. La viga está cumpliendo, es la viga 94. Las características me está indicando del hormigón, que es un H250, la densidad, las armaduras longitudinales, la resistencia que tienen y el tipo de acero para las armaduras transversales y para la armadura adicional. La geometría también me está mostrando el número de elementos idénticos, como en este caso es una sola viga, pues me muestra solo de una viga. Me muestra acá el tramo, la posición, ¿no? Aquí también tenemos el apoyo izquierdo, el apoyo derecho y la longitud del tramo, ¿sí? Tenemos la sección, es de 0 a 4.55, es una sección de 20 por 40, sin losa a la izquierda, sin losa a la derecha, ¿sí? Las opciones de cálculo, fíjense que vemos la regulación de la combinación, está de acuerdo a la CI, los cálculos según norma, también de acuerdo a la CI, tomando en cuenta la fuerza axial, no, porque le hemos indicado que no lo considere, la torsión tampoco, considerando la reducción del esfuerzo cortante en la zona de apoyo, no, la categoría de dimensionamiento sísmico, esto está de acuerdo a lo que hemos seleccionado, ¿sí? También vemos el recubrimiento de la armadura, inferiores de 2.5, lateral y superficial también. Los resultados de los cálculos para los estados límites últimos, estamos viendo el momento flector, el esfuerzo cortante. Vamos a venir acá, que no se vaya muy rápido, acá. Vamos a subir un poco. Sí, estamos viendo para el FI, para las deformaciones. Después estamos viendo la sección teórica de acero, ¿no? Para el tramo, acá necesitamos el inferior 0.64, superior en 0, para el apoyo izquierdo en 0, acá en 1.30 y para el apoyo derecho en 1.27. Sí, aquí podemos ver el armado de acero que está colocando, la sección de armadura cortante. Podemos ver igual la flecha, fíjense acá. Aquí tenemos la flecha inicial debido a la flecha de carga de larga duración, esto larga duración debido a la flecha de carga de larga duración, inicial debido a la flecha de carga total y demás, ¿no? Entonces la flecha a la que está, el límite de flecha que tenemos es de 1.6 centímetros, acá esta no está presentando flecha aparente, ¿no? Bien, vamos a seguir bajando los resultados teóricos detallados, ¿no?, para las abscisas, los momentos, el máximo, el mínimo y demás. Vamos a seguir viendo acá para las armaduras. Fíjense que tenemos las armaduras longitudinales para el tramo de 0.30 a 4.85. Vemos armaduras inferiores, aquí nos detalla, ¿no?, 2 Fi de 10, de longitud de 5.10, de 0.03 a 5.13. Las armaduras de montaje que están encima, 2 Fi de 10 y demás, ¿no? Para el tramo son 2 Fi de 12, 2 Fi de 12, ¿no? En total están yendo 4. Armaduras transversales, tenemos principales, el estribo son 31 Fi de 6, de longitud de 1.06 metros, ¿no? Y de esta forma se calcula también su espesamiento, ¿no? El cuantitativo, podemos ver acá el volumen del hormigón que está generando este elemento, la superficie de encofrado posible, el acero, el peso total, la densidad que se suele utilizar, el diámetro medio, la lista según diámetros, también tenemos un detalle según el diámetro, la longitud que están presentando, el número de piezas iguales, el peso que tienen y el peso total, ¿no? Esto para sacar una cuantía también que necesitamos bastante, ¿no?, en estos elementos. Bien, entonces con todo esto nosotros ya podemos sacar la nota de cálculo y esta nota de cálculo la podemos exportar, ¿no? Acá nosotros le podemos decir guardar
y esta nota de cálculo, por ejemplo, yo la voy a guardar acá en escritorio. Le vamos a decir viga nota de cálculo. ¿Sí? Puede guardarse en un formato rich text format, texto de formato enriquecido, un documento de texto y demás, ¿no? Lo vamos a guardar en este, le digo guardar, voy a minimizar, voy a venir a este archivo que lo va a abrir Word directamente, y fíjense que acá yo puedo editar algunas cosas más, si necesitara, ¿no? Tal vez el nombre del proyecto, el día, la fecha de control que se va a realizar para este elemento, y esto es personal de esta viga, ¿no? Es una memoria personalizada que podemos ir modificando, añadiendo algunas cosas que necesitemos. Lo vamos a cerrar, volvemos al programa. Y ahora voy a venir, por ejemplo, a la opción de, vamos a venir a vigas armaduras. Vamos a vigas diagramas, vista de viga, ¿no? Vamos a venir a esta opción, ¿sí? Que es la última de acá, que indica el plano de ejecución, ¿sí? Lo podemos entrar desde cualquiera de estas ventanas, ¿no? De estas de acá. Voy a venir a plano de ejecución. Y desde acá yo puedo ver el plano. Fíjense que me lo ha generado. ¿Qué características trae este plano? ¿No? Este plano me está mostrando algunas características como ser, por ejemplo, las posiciones de armado, ¿no? Que suele ser un dato muy usual, ¿sí? Podemos ver también la posición de las armaduras, la forma y algunos datos acá del carimbo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ajustarlo ahí, ¿sí? Lo hemos movido un poco. Puedo ver también acá, por ejemplo, el detalle de los armados. Aquí vamos a ver algunos cortes para las secciones que me está mostrando ahí, ¿sí? Me está mostrando todo esto, ¿no? Este detalle, este plano que si yo, por ejemplo, no quiero esta presentación, quiero configurar algunas cosas, aumentar datos, nombres, el nombre del proyecto, editar la viga, por ejemplo, ya en un replanteo quizás esta no sea la viga 94, sino será la viga de tal eje, ¿no? Entonces tenemos que realizar esa configuración, y pues para realizar esa configuración podemos venir a esta opción de acá que es archivo. Le podemos decir guardar dibujo como. Entonces le digo guardar dibujo como. Fíjense que me lo va a mandar a un archivo de XF, que esto es un formato reconocido por AutoCAD. Yo voy a venir a escritorio y en escritorio le voy a indicar plano viga, ¿sí? Le digo guardar. Vamos a venir a abrir el AutoCAD. Bien, entonces vamos a venir a abrir archivo. Vamos a buscar en el escritorio el que hemos colocado como plano de viga, en qué parte lo hemos guardado. Archivo, guardar dibujo. En equipo en escritorio teníamos que guardarlo, ¿no? Aquí está, sí está guardado. Entonces tenemos que cambiar este fichero de acá que era de XF. Y aquí está, plano de viga, le digo abrir. Y aquí está el plano, ¿no? Ya en AutoCAD nosotros podemos ver que se puede editar. Podemos editar muchas cosas de este plano. Fíjense que acá, por ejemplo, la letra. Para editar la letra puedo venir a la opción de anotar. En anotar puedo configurar el estilo de texto que está acá, ¿sí? Lo que está estándar está con este tipo de letra que es el TXT. Yo puedo, por ejemplo, cambiar a un Arial Black, que es un tipo de letra igual muy bueno. Puedo decir aplicar, cerrar, y fíjense que ahora está con otro tipo de letra. Podemos editar, fíjense que cada uno de estos son trazos sueltos, ¿sí? Aquí yo tengo las tablas, aquí tengo alguna descripción. No puedo acomodar esto a un carimbo ya más personalizado, ¿sí? Puedo seleccionar y mover, borrar, por ejemplo,
¿sí? Lo que se necesite, ya es un AutoCAD totalmente editable, ¿sí? No vamos a tener mayores problemas con esto. Entonces vamos a venir nuevamente a Robot, y en Robot vamos a volver acá a lo que indica armaduras, y vamos a ver otra opción también de generar el plano, ¿no? Podemos venir a esta opción de plano de ejecución. Hay otra opción acá de indicarle al programa, vamos a venir, perdón, a armaduras. Venimos a la opción de resultados. Podemos venir, bueno, aquí ya hemos visto, ¿no?, lo que era el plano de ejecución. ¿Sí? Volvemos a armaduras, se puede entrar desde ambas opciones. Otro puede ser el de parámetros de dibujo, ¿sí? Podemos indicar igual aquí los parámetros de dibujo cuando nosotros ya tengamos vigas continuas a las cuales tengamos que añadir un tipo de armado. Fíjense que acá la plantilla por defecto que tenemos es para vigas de un solo tramo. Si yo selecciono una viga de 2 tramos, pues tengo que cambiar este tipo de plantilla. Por ejemplo, podemos ir viendo acá el esquema, ir bajando hasta que nos muestre una de múltiples tramos. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Le puedo decir abrir, ¿sí? Y le puedo guardar también esto, ¿no? Podemos guardar en estas opciones de cálculo, le puedo decir viga continua, ¿sí? Le digo OK. Podemos ver las disposiciones de armado, la escala, las tablas de las armaduras, le digo OK, ¿sí? Después podemos venir aquí a ver, vamos a ver a una vista, podemos venir a elementos de hormigón armado, podemos venir al alzado, esto ya lo hemos configurado. Vamos a ver, podemos venir a esta opción, vigas edición de armaduras, y en esta opción de vigas edición de armaduras, fíjense que se nos abre otra opción para que nosotros podamos modificar y editar, por ejemplo, las armaduras, ¿no? Si yo selecciono acá, por ejemplo, esta armadura me marca aquí cuál es, le doy escape, selecciono otra, me va a ir mostrando, ¿no?, cuál es. Desde la opción de herramientas, perdón, vamos a volver a la ventana para volver a entrar a esto, ¿no? Entonces voy a indicar acá que era, vamos a cerrar esta ventana y voy a volver a armaduras, viga edición de armadura, ¿no?, desde esa opción. Entonces acá fíjense que nosotros le vamos a indicar, podemos pedirle que desaparezca ese diagrama si no lo queremos ver, ¿sí? Vamos a la opción de ver, le vamos a indicar que no nos muestre, por ejemplo, el diagrama, le doy un clic, desaparece. Le puedo indicar si quiero ver el nombre del dibujo o no, si lo queremos ver lo dejamos ahí nuevamente, ¿no? Acá el tipo este de acá de relleno, ¿sí? Podemos indicar que el color del alzado, ¿sí?, esto es lo que se ve aquí como un relleno. Le puedo dar un clic ahí, le puedo indicar, por ejemplo, este color, le digo aceptar, ¿sí? El color de fondo, podemos indicarle, por ejemplo, ahí, aceptar. Si queremos cambiarlo, podemos volver a blanco, OK, ¿sí? La escala también la puedo cambiar. Esta escala, por ejemplo, le puedo indicar que sea una escala 1.50, enter, me lo cambia todo a 1.50. Podemos dejarlo con 1.25, aceptar, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir configurando estas herramientas. Por ejemplo, si le damos un clic acá, puedo ir extendiendo esto, ¿sí? Puedo dejarlo en el mismo lugar, puedo ir moviendo y demás, ¿sí? Entonces, si yo quiero desde acá exportar esta vista y no la anterior, fíjense que también se puede ver desde la opción de insertar. Vamos a ver la opción de colocar una tabla de este armado, ¿sí? La puedo colocar por acá, ¿sí? Puede ser ahí la tabla de armado. Podemos indicar también la opción de generar un corte. Vamos a buscar la opción. Vamos a ver acá. Podemos colocar una sección, ¿no? Entonces damos aquí en insertar, decimos sección, y por ejemplo yo le voy a indicar que me haga una sección desde aquí hasta aquí, y aquí me aparece ese detalle, ¿no?, de la sección. Igual tendrá su escala,
¿sí? Va a tener su escala, su número de cortes, sus dimensiones, su detalle de hablado y demás, de doblado, ¿no? Entonces yo puedo exportar esto igual, le puedo indicar acá en archivo, le voy a decir exportar esta vista como un DXF-DWG. Igual lo voy a colocar en escritorio y le voy a colocar esto como una viga plano esta vez, ¿no? Ya no plano de viga, le digo guardar, ¿sí? Y directamente me lo va a abrir en el AutoCAD. Fíjense, aquí está. Pero esta vez, bueno, todo esto viene como un bloque, ¿no? Si ustedes se fijan en el otro plano que hemos hecho, esto no era un bloque, eran trazos sueltos. En cambio acá, bueno, esto ya es, el comportamiento es el de un bloque, pero igual es totalmente editable, ¿no? Podemos venir nuevamente a estándar, puedo cambiar aquí igual el texto al Arial Black, ¿sí? Le digo aceptar, aplicar, cerrar, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo que lo tiene que ir utilizando igual. En algunos, este por ejemplo que está como bloque, pues puedo darle un doble clic. Podemos ir editando estos elementos, ¿sí? Podemos ir explotándolos y demás, ¿no? Podemos igual cerrar el editor, ¿sí? Puedo seleccionar todo esto desde la opción de acá de descomponer, los puedo ir descomponiendo en distintos trazos, ¿no? Entonces puedo volver a anotar, vamos a volver a indicarle que el tipo de letra sea el Arial Black, ¿sí? Puedo indicar igual acá ya todo lo que nos permite el AutoCAD, ya lo podemos ir configurando acá, ¿sí? Podemos ir ya a la opción de ploteo y demás, ¿sí? Ya eso es cuestión de editar, ¿no? En AutoCAD. Bien, entonces vamos a cerrar ese plano, vamos a volver acá a la geometría, y en la geometría, por ejemplo, vamos a hacer ahora para una viga continua, ¿sí? Por ejemplo, una viga de 4 tramos. Selecciono esto con control apretado, voy a seleccionar solo las vigas, no los nudos, verifico aquí que no haya nudos, sí las vigas, ¿no? Y le voy a indicar acá refuerzo proporcionado para elementos de concreto, ¿no? Lo mismo que esté en combinaciones manuales, le vamos a decir OK, ¿sí? Y bueno, esta ventana, recuerdan, hay que sacarla, ahí, ¿no? La tenemos ahí, aquí está nuestra viga, fíjense, tenemos por tramos. Bien, entonces podemos venir ahora acá donde indica, por ejemplo, si venimos a armaduras típicas, el programa nos va a dar ya una opción de armado sin que configuremos muchos parámetros. Por ejemplo, aquí en la geometría, para los estribos yo podría indicar directamente, esta es otra forma de armado distinto, con consideraciones un poco más sencillas también. El material, por ejemplo, este acero, que me coloque unos ganchos, esto es para los estribos, ¿no? Puedo colocar la distribución de estribos, aquí yo ya podré indicarle al programa, si quiero por ejemplo el número de tramos, puedo generar 3 tramos, ¿sí? Podemos generar el número del tramo en el que estamos armando, por ejemplo el tramo 1, aquí podemos indicarle, por ejemplo este DL, podemos indicarle ciertas distancias, y le podría indicar por ejemplo esto 1 metro. Vamos a esperar un momento. Le hemos dado a aceptar sin querer, no estaba bien la configuración, fíjense, pero bueno, también aprovechemos esto que ha salido. Cuando está mal armada la viga o no cumple con los aceros que hemos colocado, aquí nos está indicando, por ejemplo, los errores que está teniendo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos indica, ¿no? Cálculo de resistencia, la resistencia de flexión del estado límites último no es suficiente para el tramo número 1 y demás. Aquí nos va a indicar todo lo que está fallando. Entonces voy a volver a estas armaduras típicas, no hemos terminado de configurar esto. Sí, vamos a dejar esta separación, por ejemplo, en 20, podría ser. Sí, vamos ahí a dejarlo. Ya está. Tipo de distribución, puedo elegir este otro tipo de distribución. Puede ser este otro tipo de distribución que suele utilizarse, ¿no? Por la asimetría de carga que existe. Por ejemplo, acá solemos tener una asimetría de carga, ¿no? Porque aquí puede llegar más cortante, aquí menos cortante, y pues se densifican a veces aquí estribos, aquí se deja menos estribos porque por lo general el cortante es mínimo acá en el centro por el momento, ¿no? Entonces podemos dejar esta configuración así como está. Las barras principales las puedo colocar de esta forma. Aquí yo ya estoy definiendo los armados que va a ir y el diámetro que va a tener, ¿no? Ya no le estoy pidiendo al programa que lo calcule, es decir, con este armado de armado típico que estoy dando,
El programa me va a indicar si cumple o no cumple, nada más. En cambio, cuando le damos la opción de calcular, lo que hace el programa es, con las opciones preconfiguradas, va a colocar las armaduras necesarias para cumplir con la sección. En caso de que falle por la sección y no por el armado, también nos va a indicar que requiere mayor sección. Entonces yo voy a hacer una configuración rápida y sencilla. Esto es configuraciones que tienen, bueno, cada viga. Las adicionales, por ejemplo, para los tramos. Las inferiores, adicionales, la división de barras. Entonces yo ya he configurado algo. ¿Sí? Fíjense que acá, bueno, el diámetro del estribo lo vamos a dejar ahí. Esta distancia lo vamos a dejar en 0. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que configurar? Aquí la separación, el diámetro del estribo, las barras principales, diámetro de estas barras, por ejemplo, un FI de 12, el B500, ganchos, podemos colocar a 90 grados o podemos colocar a 180 también. Vamos a indicarle ausente ahorita los ganchos, ¿no? El número de barras, yo le voy a colocar 4 barras, vamos a ver solamente para ver que nos cumpla. Aquí tenemos las longitudes en la barra inferior y en la barra superior. En la barra superior me está colocando los ganchos, ¿no? En la inferior no. Aquí las longitudes de acá vamos a dejarlo con 0.35. Las adicionales pueden ir encima del apoyo izquierdo, también encima de el apoyo derecho. Pueden ser barras de 10, de 1 a 0 de 500. 3 barras pueden ir, estamos bien. Acá también vamos a configurar esto igual a un diámetro 10. Hay barras adicionales inferiores, podemos considerar igual estas barras que son refuerzos. Las vamos a colocar de 10 también, ¿sí? Para ver que cumpla. Vamos a indicarle una 0 de 500. ¿Sí? Lo dejamos así por defecto. La división de las barras lo dejamos ahí, le digo aceptar. Sí, ahora el programa, con estas configuraciones que hemos realizado, es decir, el armado que nosotros le estamos pidiendo, lo que hace es comprobar si va a cumplir o no va a cumplir. ¿No? Y fíjense que acá no está cumpliendo, ¿no? Nos indica en qué tramo y demás. Ya son menos errores, ¿no? Habría que ver, bueno, que está fallando por flexión, acá por la separación de armados. Entonces yo le puedo decir ok, cancelar, pues puedo adaptar el armado que yo necesito. O le puedo pedir que lo calcule, ¿no? Aquí yo ya tengo, vamos a venir a esta opción que indicaba, aquí parámetros de nivel. Vamos a indicar viga P, le digo aceptar. Voy a venir aquí, opciones de cálculo, con las opciones que yo ya tengo predefinidas, ¿no? Y en la disposición de armaduras también. Y le digo ok, y ahora le voy a decir calcular. Y calcular. Entonces ahora el programa, fíjense que ya el programa solamente me está botando acá un solo error, ¿no? Dice cálculo de resistencia de flexión en estado límite último no es suficiente para el tramo número 1. El coeficiente de seguridad 0,0, ¿no? Entonces vamos a decirle ok. Voy a venir acá a vista de diagramas y vamos a ver dónde es que está fallando. ¿Sí? Fíjense que acá es donde estamos fallando, ¿no? Aquí estamos fallando. Nosotros podemos pedirle acá la armadura, la teórica, que nos muestre también. Vamos a ver qué más. Las flechas, los casos simples. Bien. ¿Dónde estamos? Ahí. ¿Sí? Entonces estamos viendo, ¿no? que no estamos cumpliendo con los resultados. Entonces puedo venir a viga armaduras. Y acá en viga armaduras podemos venir las armaduras principales, transversales. Vamos a ver aquí la lista. ¿Sí? No estamos cumpliendo en el tramo número 1. Entonces vamos a venir a ver acá que este es nuestro tramo número 1, ¿no? Si venimos a la nota de cálculo, igual nos indica, ¿no?, que el cálculo de resistencia de flexión en estados límites últimos no es suficiente para el tramo número 1. El coeficiente de seguridad está en 0,0. ¿Sí? Entonces las otras vigas sí están cumpliendo, pero esta de acá no está cumpliendo. Igual nos va a botar, bueno, para cada viga, acá en todo caso, los datos, ¿no? Y aquí es donde nos estamos saliendo del diagrama, ¿no? No estamos cumpliendo. Entonces habrá que revisar esa sección y corregirla. ¿Sí? Entonces igual tenemos la nota de cálculo, ¿sí? Puedo igual nuevamente venir a ver el plano de ejecución. Y en este caso le hemos indicado que el plano de ejecución sea para una viga, ¿no? Si no le cambiábamos eso del plano de ejecución,
nos hubiera seguido mostrando como si esto fuera una sola viga. De igual manera, esto lo puedo exportar, le puedo decir archivo, guardar dibujo, puedo volver a escritorio y le voy a decir plano viga continua, le digo guardar, ¿sí? Voy a venir al AutoCAD, le digo inicio, abrir archivo, plano viga continua, abrir. Sí, y aquí igual, de todas maneras puedo editar este plano, ¿no? Ya habría que ver, pero el tramo en el que estaba fallando la viga, ¿no? Habría que ver de editarlo, ver qué ha pasado con el armado. Entonces, fíjense que dentro de Robot, vamos a volver a armaduras, tengo la opción de armar esta viga, ya sea con armaduras típicas, que poco suele usarse, ¿no? Porque no podemos saber a priori qué armado va a llevar la viga, a no ser que nosotros calculemos el armado que necesita en otro programa, en otra aplicación, en una hoja Excel, a mano, utilicemos otro método y ya con esa armadura pues recién distribuirla de acuerdo a la armadura típica, ¿no? Pero en caso de que no sepamos la armadura y no nos demos el tiempo o la modestia de hacerlo eso manualmente, porque tenemos los esfuerzos, con eso podemos calcular la armadura, ¿no? Pero en caso de que no quisiéramos hacerlo manualmente o no tuviéramos un Excel a mano, podríamos hacerlo con estas opciones, ¿no? Es decir, configuramos los criterios de cálculo y le pedimos al programa que lo calcule, ¿no? Y ya el programa nos va a indicar dónde falla y por qué falla, ¿no? Es similar a muchos programas que nos indican los errores que van a cumplir algunos elementos, ¿no? Bien, entonces de esa forma nosotros podemos obtener el armado de la viga, ya sea de una viga sola o de viga continua. Hay que recalcar que bueno, esto sí es un trabajo moroso y tedioso dentro del programa, pues hay que seleccionar todos los elementos y hay que armarlos. No es como algún otro programa que ya lo calcula y lo arma directamente y solamente nos indica dónde está fallando, nada más, ¿no? Por ejemplo, el caso de CPCAD, que igual tiene sus configuraciones para su armado, sus criterios de disposición de armados, pero que a la vez también tiene el problema de que no nos sirve mucho para el análisis y mucho menos para un análisis dinámico. En cambio, esa es una ventaja de Robot, nos permite hacer un análisis dinámico, un análisis estructural más detallado, pero en el tema de la obtención, por ejemplo, de memoria de cálculo y de armados de elementos, es un tanto moroso, ¿sí? Se demora mucho en eso, más si la estructura es muy grande, se demora un poco más todavía. Sí, y este armado, bueno, en esta oportunidad hemos visto para vigas, ¿no? Bien, entonces, igual la nota de cálculo, la exportación de planos, detallado, hemos ido viendo, ¿no? Bien, entonces para salir de acá vamos a venir a geometría. Le voy a indicar archivo, guardar proyecto como. Voy a crear una nueva carpeta. Le voy a decir clase número 9. Voy a entrar acá, vamos a cambiar esto por clase número 9. Le digo guardar. ¿Sí? Lo vamos a cerrar. Esto igual lo vamos a cerrar. Le vamos a decir que no lo guarde. Y aquí están, ¿no? Nuestros dos de XFs. Bien, estos dos de acá los vamos a cortar y los vamos a guardar en la carpeta para no confundirnos, ¿no? En clase 9. Bien. Bien, entonces estaríamos quedando hasta aquí con esta clase número 9. Este archivo más antes de que nos olvidemos. Bien. Estaríamos quedando aquí entonces con esta clase número 9. Recuerden que cualquier consulta la pueden realizar a través del WhatsApp, correo electrónico o mediante el espacio generado en la plataforma virtual de apoyo para este curso, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver ya lo que es el armado de pilares, ¿sí? Después vamos a ver las fundaciones y también de las losas, ¿no? Entonces ya nos quedan algunas cuantas clases más también para ver ya lo que es la parte metálica también, ¿no? Y bueno, después de eso ya vamos a entrar a los trabajos prácticos. Bien, eso sería todo por esta clase. Nos encontramos en un siguiente video. Muchas gracias.